Si ustedes me lo permiten, yo quisiera utilizar la expresión latina Quo Vadis Ecclesia. Y esto para el tema que quiero considerar en esta ocasión. ¿A dónde vas, iglesia? Quiero que pensemos en esto. ¿A dónde vas, iglesia? Caminando con la nueva comunidad para resolver los grandes desafíos de la época. Y quisiera entonces utilizar el epígrafe sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque yo sé que ser iglesia es un nuevo paradigma que nos aterroriza, pero quisiéramos que pudiéramos considerar Quo Vadis Ecclesia. ¿A dónde vas, iglesia? Hay una porción de las Sagradas Escrituras que se encuentra en San Juan capítulo 13, sus versículos 36, 35 y 36, y otra muy extremadamente conocida por nosotros que se encuentra en San Juan 14, incluyendo el versículo 6, que es ampliamente conocido y que yo quiero compartir con ustedes esta vez como base bíblica. Si me aman los unos, si ustedes se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta que son discípulos míos. Simón Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿a dónde vas? A donde yo voy, Jesús le respondió: no pueden seguirme ahora, pero me seguirás después. Esa es la porción que se encuentra en San Juan 13 y ahora la que se encuentra en San Juan 14, 4 al 6. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy, dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes toman tiempo conmigo, reflexionan, toman conciencia, se detienen en su camino y piensan bien lo que hemos estado haciendo, entonces estaremos, como en otros contextos he señalado, hablando el mismo lenguaje. ¿Cuál es la razón por la que esta vez hemos seleccionado el tema Quo Vadis Ecclesia o ¿a dónde vas, iglesia? Quo Vadis es una expresión latina que significa ¿a dónde vas? Y es conocida en varios contextos. En el contexto de la historia y de la literatura universal y también en el contexto de la historia de la iglesia cristiana, naturalmente. En los años antes de la iglesia, para referirnos a esta parte, un escritor premio Nobel de literatura llamado Henry Sienkiewicz escribe el libro Quo Vadis, y este libro, esta novela comienza narrando la historia de la iglesia cristiana en los años 63 después de Cristo, en tiempo de César Nerón. En ese contexto se cuenta también lo que fue el incendio de Roma
Y a mí me llega a la memoria cuando pienso en Quo Vadis, la novela, y cuando pienso en una serie de cosas ocurridas alrededor, yo pienso en un poema cristiano que es muy conocido también, llamado Marciano, y recuerdo la parte donde él alza la voz y grita: César, miente quien afirme que a Roma he sido yo quien prendió fuego. Pero si esto me hace morir, muero inocente, y lo digo ante Dios que me está oyendo. Pero si mi delito es ser cristiano, haces bien en matarme, porque es cierto, creo en Jesús y practico su doctrina, y la mejor prueba de que en Él creo es que en vez de odiarte, te perdono, y al morir por mi fe, muero contento. Y esto porque Quo Vadis narra la historia de la persecución de la iglesia cristiana en el tiempo imperial de Roma. Esa novela fue llevada a la pantalla grande, fue llevada a película y se realiza una película interesante que incluso en su momento llegó a tener 10 nominaciones al premio Oscar. Ahí dentro de los actores principales estuvieron Robert Taylor, y dentro de los actores de reparto, actrices y actores tan significantes en el contexto de actores que de alguna manera nosotros llegamos a conocer, como Sophia Loren, como Elizabeth Taylor y como Bud Spencer. Ahora, si me salgo del contexto de la historia de la literatura y la historia universal y entro al contexto de la historia de la iglesia cristiana, Quo Vadis Domini, o Quo Vadis Domine, como ustedes lo quieran expresar, se encuentra en la porción bíblica que nosotros leímos de Juan 13:36, porque aparece la expresión cuando Simón Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿a dónde vas? Y que Jesús le responde: donde yo voy ahora, Pedro, tú no puedes ir, pero tú me seguirás después. Ese a dónde vas que aparece ahí es el Quo Vadis, y ese a dónde vas, Señor, o Señor, ¿a dónde vas? Es el Quo Vadis Domini. Ahora, cuando se usan esas expresiones, o cuando se usa esta expresión, ya en el contexto de la historia, como también en el contexto de las referencias, de los mitos, de las leyendas, de los decires que no necesariamente están en el contexto de la historia, se cuenta que en un momento determinado, Pedro estaba siendo partícipe de la persecución de Roma por el emperador Nerón. Y decidió, pareciera no estar mal, pero decidió escapar por su vida. Y mientras buscaba un bajadero por la vía Apia para escapar, cuentan que Jesús se le apareció con su cruz a cuesta. Y Pedro, al verlo, lo reconoció y le preguntó:
¿a dónde vas, Señor? A lo que el maestro le respondió, yo voy a Roma para ser crucificado de nuevo. Cuando Pedro escuchó esa respuesta, esa expresión de Jesús, se avergonzó mucho y decidió volver a Roma y padecer por el nombre de Jesús en aquel lugar. Eso lo cuentan la leyenda, lo cuentan las gentes que han corrido de boca en boca ese asunto. Ahora, si me siguen, esa es la razón entonces por la que uso el tema ¿a dónde vas, iglesia? Yo no solamente quiero colocarme en el aquí y en el ahora donde nos hemos colocado todos estos tiempos. Yo quiero colocarme en el contexto de la cultura, de la historia, en el contexto de los tiempos de la historia cristiana, de todos estos tiempos en que la iglesia se ha visto compelida a pasar por situaciones y por momentos difíciles de la historia de la humanidad, y donde la iglesia, llamada a ser luz y sal, la iglesia llamada a ser trascendente, a que la puerta del infierno, la puerta del Hades no pueda prevalecer contra ella, porque es la iglesia cimentada en Jesucristo, que es la roca inconmovible. Por eso entonces, ¿a dónde vas, iglesia? Y debemos comenzar preguntándonos, y en esta ocasión nos vamos a hacer muchas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Y qué hacemos aquí y ahora? ¿Hacia dónde vamos como iglesia? Son las tres preguntas teológicas, filosóficas más relevantes para esta época, para la situación y el momento difícil que nos ha tocado vivir. Es que a lo largo de esta disertación vamos a tratar de abordar estas tres interrogantes. ¿Dónde está la iglesia? ¿Cuál es su verdadera razón de ser y de existir? Y naturalmente, ¿hacia dónde va la iglesia? Nunca, pero nunca, como hoy, en lo personal, he aprovechado el tiempo con tanta intensidad. Y yo no quisiera pecar de inmodestia, de arrogancia, de orgullo, y por eso no quiero explicarles qué tantas cosas en estos tiempos hemos tenido la oportunidad de hacer para enriquecer nuestra vida, la vida de nuestra familia, de nuestra comunidad de fe y del entorno que nos ha tocado vivir e influenciar. No les cuento por ahora, pero vamos a seguir haciéndonos preguntas. ¿Y dónde estábamos nosotros antes de la pandemia? Antes de todas estas cosas, en nuestra comunidad de fe estábamos compartiendo, eso lo he dicho en otra ocasión, estábamos compartiendo sobre
Visión 2020, una mirada a la excelencia. Nosotros estábamos y estamos interesados en la construcción, reconstrucción, reformulación de nuestra visión de iglesia local a los fines de encontrar una serie de cuestiones que nos permitan revisar lo que hemos estado haciendo, llevarlo al nivel de la calidad y de la excelencia. En esos momentos, antes de todo esto, andábamos y estábamos nosotros. Cuando regresemos, las gentes tendrán miles de interrogantes y nosotros deberemos tener tantas respuestas como el número de inquietudes que se nos formulen. No podremos regresar con la boca tapada y las manos vacías. Regresaremos al camino anterior por el mismo camino. Perderemos el rumbo y nos dirigiremos por camino equivocado. ¿O encontraremos por fin el camino que conduce a la excelencia de una iglesia trascendente? Ustedes ven, nos seguimos preguntando. Ahora, en todo el análisis que hemos estado haciendo, a pesar de que el pueblo de Israel fue probado, trabajado, para abandonar la idolatría y aceptar a un único Dios verdadero, a su Yahvé, Jehová de los ejércitos, e independientemente de que la iglesia adora a un solo Dios y que no nos caracterizamos por el contexto de la idolatría, por lo menos los de este lado, yo quiero hacer una referencia a grandes idolatrías que, si ustedes no quieren que la mencione o la llame como tal, llámenla conmigo entonces, no idolatrías sino centralismos, grandes idolatrías o centralismos del momento. Y esto es importante para saber a dónde vas, iglesia. El primero de los grandes centralismos, que creo por lo que hemos estado pasando como sociedad, pero que no ha estado ajeno a la iglesia, es el de los recursos económicos y financieros. Y hoy entonces nosotros debemos preguntarnos, si queremos saber a dónde va la iglesia o dónde debe ir, debemos preguntarnos, ¿cómo distribuir los recursos humanos, materiales, financieros y económicos que el Señor nos ha puesto a administrar? El modelo de cultura económica de la iglesia no dista mucho de ser hoy el mismo modelo neoliberal de la sociedad moderna en que vivimos, un modelo comercial. Mírenlo así como quiero explicárselo. Un modelo comercial donde iglesia, empresa parecen mismas cosas, productoras de bienes y servicio, donde pastor, gerente general, el CEO o el director ejecutivo, el que traza las líneas de conducencias, donde
Los líderes son parte del equipo gerencial y administrativo de la empresa y donde los miembros, agraciada o desgraciadamente en el contexto de una economía neoliberal, los miembros son usuarios, clientes, socios, que se mueven conforme a la demanda y a la oferta y se rigen por los precios del mercado. Esa situación nos lleva a nosotros incluso a pensar y a medir cómo vamos a predicar, cómo vamos a enseñar, cómo vamos a tratar, cómo vamos a decir las cosas a fin de no lesionar la finanza de la iglesia empresa. En fin, iglesia empresa que por eso hoy demanda del sistema los derechos de inclusión económica y financiera de los negocios públicos y los negocios privados. ¿Hay alguna forma de ser iglesia fuera de ese modelo? ¿A dónde vas, iglesia? Y les voy a dejar esa pregunta para que ustedes la respondan en su mente y en su corazón, ¿sí? Ahora, otro centralismo, que no puedo llamarle, como les dije, idolatría, es el templocentrismo. Nos atrevimos a conformar iglesias, comunidades de fe, centrada en que la vida espiritual, la vida litúrgica, la vida de relación, de crecimiento, de desarrollo, de misión, de evangelismo, todo está concentrado alrededor de los templos, que por esa misma cultura deben ser templos cada vez más grandes, cada vez más lujosos, cada vez que abarquen mayor cantidad de miembros que se congreguen en estas hoy llamadas mega iglesias. El templocentrismo parece ser tan necesario y tan verdadero porque la vida de la historia del quehacer del pueblo de Israel estaba centrado alrededor del templo. Aunque Jesús una vez tuvo que decirle a la mujer samaritana, pensando en Jerusalén y pensando en el templo: créeme, mujer, llegará la hora y ahora es que ni en Jerusalén ni en este monte se va a adorar, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Tales adoradores Él busca que le adoren. Ahora, parece que se quiso hacer un diseño de parte del Señor de romper el templocentrismo. Pero de repente, nunca nosotros aquí y ahora pudimos lograrlo, aunque la iglesia del primer siglo pudo lograr combinar el estar algunos momentos en el templo, pero cada día por las casas y por las calles no cesaban de predicar y enseñar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy, nuestros templos, nuestras estructuras físicas están cerradas y esto parece que nos convoca a repensarnos. Y nos convoca cuando volvamos al templo, ¿qué nosotros queremos hacer y cómo nosotros queremos que las cosas ocurran? Queremos seguir teniendo templos grandes, lujosos, majestuosos, o vamos a pensar en la iglesia como congregación, como comunidad de fe, como pueblo de Dios. Y en ese sentido, quizás adelantando, una de las cosas que debemos nosotros comenzar a repensar es que si vale la pena
que nosotros estemos queriendo concentrar miles y miles de personas en un lugar físico donde muchas veces las gentes ni siquiera se conocen, o queremos construir una comunidad de fe donde la gente pueda sentir y encontrarse en pequeños grupos de relaciones de compañerismo que les pueda ser lo suficientemente efectiva. Cuando regresemos, es probable que por muchas razones los sitios de reuniones públicas, de reuniones masivas, tengan que tener ciertos niveles de controles y nosotros tengamos que preguntarnos, ¿qué tipo de templo querremos tener? También les dejo eso para su reflexión. Quizás volvamos a hablar de otro centralismo, y yo quiero llamarle como el personalismo, el centralismo del poder y la autoridad, las relaciones antropocéntricas. ¿Qué le quiero decir con todas esas palabras semifilosóficas? Lo único que yo quiero decirles a ustedes es que nosotros hemos construido ya relaciones alrededor del templo, pero hemos creado unos órdenes jerárquicos y unas acciones burocráticas que muchas veces no nos permiten vivir en comunidad tan saludable y tan efectivamente como debíamos hacerlo. Lo que estoy tratando de decir es que antes de todas estas cosas, y hoy lo estamos revisando, creamos iglesias en el sentido genérico de la palabra, naturalmente. Creamos iglesias centradas en templos, pero centradas también en figuras principales que ellos son los mandamás, los jerarcas. Ellos son los que tienen la última palabra. Ellos son los que tienen las tomas de decisiones, y a veces ellos son los que creen tener la revelación y la palabra profética del momento. Ese personalismo que hace que centremos las cosas en nosotros mismos y vendamos, como he dicho tantas veces, más que el nombre de Jesús, el nombre nuestro, de nuestra denominación, de nuestra iglesia, de nuestro centro, de nuestro ministerio, que lo pongamos más en alto que el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su palabra. Ahora, el otro centralismo del que quiero hacer referencia, existen otros tantos más, es el motivacionalismo. Yo no sé por qué hoy una iglesia centrada en la palabra, en la predicación y la enseñanza de la palabra del Señor, se tornó en algún momento un tanto difusa, y la gente cambió el mensaje transformador de la palabra, que corta como espada de dos filos, que llega hasta lo más profundo de nuestro entero ser y nos trastorna, nos transforma, nos hace una nueva criatura. Y ese mensaje, que es el mensaje de la cruz, que es el mensaje del evangelio del reino, lo cambiamos en algún momento por el discurso motivacional. Creímos que invitando a la gente a la realización, al éxito, a otros niveles de vida, que invitando a la gente a creerse ser lo que no es, lo que no somos,
que estábamos ganando algo importante. Y en vez de centralizar la iglesia en la predicación de la palabra, nos convertimos en un grupo de motivadores. Recientemente escuchamos a Harold Segura en una videoconferencia sobre tiempos de crisis y nuevos desafíos para la iglesia. En esa videoconferencia ofrecía 5 respuestas históricas a la interrogante ¿dónde está la iglesia? Esas interrogantes, como estoy haciendo muchas, yo quisiera reorientarla, recrearla y compartirla desde nuestro contexto con ustedes. ¿A dónde está la iglesia desde todos los contextos históricos, culturales y demás que ustedes puedan abordar? En primer lugar, la iglesia está donde está el obispo. Esa fue una concepción de Ignacio de Antioquía y fue un concepto que inmediatamente la iglesia pierde su esencia de comunidad y después de todo esto de la persecución y el paso de los años, que la iglesia se une al Estado y el Estado a la iglesia, entonces se crean y crecen los obispos. Entonces, donde está el obispo, está la iglesia está donde está el obispo. Entonces, estamos hablando de un concepto de una iglesia que está donde está la jerarquía, donde está el papado, el obispado y cierta, qué sé yo, que son los que manejan y los que deciden a veces por encima de la palabra de Dios. Luego, la Reforma Protestante hizo un postulado de dónde estaba la iglesia y dijo que la iglesia estaba donde estaba la palabra. Por cierto, la palabra de Dios. Si una iglesia está centrada en la palabra, donde se predica la palabra de Dios, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo, dice el Señor. Ahora, en tercer lugar, la iglesia está donde está la comunidad. Esto lo plantearon la gente del movimiento anabatista del siglo XVI, y que fue un movimiento que cuestionó a la reforma misma de Martín Lutero, y que es importante considerar que ellos decían, está tácito que la iglesia está donde está la palabra de Dios, eso no se discute, pero la iglesia debe ser una comunidad de fieles lavados con la sangre del Señor, donde el contexto de igualdad no se pierda, no se diluya entre ellos. La iglesia debe, de acuerdo a este concepto, separarse del Estado y separarse de un sinnúmero de cosas que puedan contaminarle, para entonces ser una comunidad influyente y trascendente que transforme a todos los demás estratos de la sociedad en cuestión. En cuarto lugar, la iglesia está donde está el pueblo de Dios. Es un concepto planteado por la teología de la liberación. Ahora, los teólogos de la liberación están planteando
que la iglesia está y debe estar donde está el pobre, el menesteroso, el que sufre, al que le cometen injusticia, el que no tiene quien le defienda. Ahí debe estar y está la iglesia. Y un último concepto, el más moderno entre tantos, es que la iglesia está a donde está el dinero. Naturalmente que ustedes saben que ese es un planteamiento de la teología de la prosperidad. No digo más respecto de esa parte a dónde está la iglesia, porque nos estamos respondiendo 3 preguntas y la principal de ellas naturalmente es: ¿a dónde vas, iglesia? Y yo quiero que volvamos a mencionar el pasaje bíblico de los Hechos capítulo 2, que ya lo he mencionado en otra disertación y que creo que cabe en este lugar. El pasaje bíblico dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Les traigo a colación esto porque ya al ir finalizando este encuentro, quiero conectar todo esto con esta parte de ¿a dónde vas? ¿Hacia dónde debe ir la iglesia? ¿Cómo redireccionar sus pasos? ¿Cómo seguir el camino hacia donde nuestra iglesia nos lleva? Pedro preguntó al Señor Jesús: ¿a dónde vas, Señor? Ahora yo estoy preguntando: ¿a dónde vas, iglesia? Cuando Jesús le respondió a Pedro, le dijo: a donde yo voy, tú no puedes ir ahora, pero me seguirá después. ¿A dónde vas, iglesia? ¿Vas a algún sitio tan relevante? No importa que sea de dolo o martirio, no importa que sea de trascendencia o de gloria, ¿a dónde vas, iglesia? Ahora entonces, la propuesta hacia dónde debe ir la iglesia se centra en estas premisas. Recurrir a una lectura de los 4 evangelios y del libro de los Hechos para ver si encontramos la riqueza no solamente del pensamiento,
sino de la vida de nuestro Señor Jesucristo y de la vida de su iglesia. Una relectura de los evangelios y una relectura del libro de los Hechos nos permitiría a nosotros reencontrarnos y saber hacia dónde va o al menos debe ir la iglesia de hoy. Luego, experimentar una nueva forma de vivir la fe centrada en el poder del Espíritu Santo. El clérigo sacerdotal debe ser sustituido por la comunidad empoderadora o empoderada por el Espíritu Santo de Dios. Salir del centralismo del templo, ya le hablé de eso, y volver a la convivencia comunitaria. Cuando en el tema anterior los anabaptistas hacían planteamiento de donde está la iglesia, está la comunidad, o la iglesia está donde está la comunidad, volver a una convivencia comunitaria implica volver a una comunidad de cuidado mutuo, participación inclusiva, confianza recíproca, interdependencia. Luego, estimular la generosidad o la centralidad en la palabra de Dios, donde la palabra tenga la última palabra. Priorizar la predicación del mensaje del reino y olvidarnos de las simples motivaciones. Establecer la universalidad del evangelio, redescubrir el valor de la oración y redimensionar el alcance de la diaconía. Es nuestra propuesta. En esto, ustedes podrán ver 1, 2, 3, 4, 5 cosas importantes. Una comunidad de vida fraterna, comunidad de bienes, comunidad de vida de oración, de enseñanza apostólica y de misión centrífuga, es decir, de una misión hacia afuera de la propia comunidad de fe para alcanzar a los inalcanzables. ¿Qué? ¿Y hacia dónde va la iglesia? Ahora, en forma de pregunta, ¿que hacia dónde va la iglesia? La iglesia se dirige a un encuentro cercano con su Señor. A Él imitamos, a Él honramos y a Él servimos. La iglesia se dirige, la iglesia va a una comprensión total y absoluta de excelencia hacia la estatura de un varón perfecto que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien amamos y a quien servimos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. He comprendido que vas conmigo como amigo fiel, que irás al frente abriendo el camino. Yo lo puedo ver y aunque he tropezado, no debo temer, porque
justo cuando creo caer, me levanto en tu nombre para vencer. Tomo mi espada y mi armadura, la autoridad que tú me das. Has prometido que conmigo tú estarás. Yo tomo mi espada y mi armadura, la autoridad que tú me das. Me has dicho que al frente tú irás. Ve delante rompiendo cadenas, ve delante quebrando los muros, ve delante porque si no vas, no pienso moverme de este lugar. Ve delante rompiendo cadenas, ve delante quebrando los muros, ve delante porque si no vas, no pienso moverme de este lugar. Ve delante. Ve delante. Yo he comprendido que tú vas conmigo como amigo fiel, que irás al frente abriendo el camino. Yo lo puedo ver. Y aunque he tropezado, no debo temer, no. Porque justo cuando creo caer,